Ramón de Cangas, dietista nutricionista y doctor en biología molecular y funcional. Y voy a hablaros de lo que es la dieta mediterránea, el patrón dietético mediterráneo, que por cierto, y ya digo por antelación o con antelación, que es el patrón dietético que personalmente más me gusta, lo cual no quiere decir que tenga que necesariamente ser la única opción. De hecho, mi próximo libro versa sobre otros modelos dietéticos alternativos como paleodieta, como dieta cetogénica, ayuno intermitente, cronodieta, que para determinadas personas pueden ser útiles. Luego diré los motivos por los cuales en general yo prefiero el patrón mediterráneo porque me gusta más, pero que me guste no quiere decir que cada persona es un mundo y por lo tanto la dieta tiene que ser personalizada. Al fin y al cabo, creo que como dietista nutricionista tenemos que ponernos en la piel de la otra persona y ofrecerle la mejor versión dietética que se pueda aplicar a su mundo real. Por lo tanto, el patrón dietético mediterráneo es una opción más, para mí, la preferida. Creo que para una parte de la población, pero bueno, hay más opciones y yo las valoro. Hoy voy a hablar de dieta mediterránea, porque además mi último libro se titula Dieta Mediterránea de la teoría a la práctica, que justamente lo estamos presentando antes del confinamiento por toda España, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, León, diferentes, Talavera de la Reina, diferentes ciudades, pero que como consecuencia del confinamiento, pues hemos decidido ya no regalarlo en papel, que lo estábamos haciendo antes, sino en versión digital para que durante el confinamiento sirva como herramienta dietética y lo puedan disfrutar. Si alguien quiere este libro, pues me pueden enviar un correo electrónico a info@nutricionsalud.net y con mucho gusto se lo enviaremos. Bien, hay que decir que en la sociedad actual la realidad es que los hábitos de vida nos han ido alejando de eso que llamamos dieta mediterránea, que tanto hablamos de dieta mediterránea que parece que se sigue aquí, pero nos hemos ido alejando de aquel patrón que tantas ventajas nos daba desde el punto de vista fisiológico, tantas ventajas nos ofrecía para nuestra salud y que además respetaba las dietas tradicionales, que es cultura, la cultura gastronómica, y por lo tanto era muy bien aceptado. Falta de tiempo, la gran disponibilidad de alimentos nos han llevado a estar en lo que podemos llamar un ambiente obesogénico, unido a la publicidad que nos lleva a comprar esos alimentos, pues ha hecho que vayamos dejando de lado ese patrón mediterráneo y que cuando antes se presentaba a España como un modelo en el sentido de que había poca gente con sobrepeso y obesidad, había poca diabetes tipo 2, no había mucha gente con niveles elevados de triglicéridos o colesterol o con hígado graso, pues ahora se ha visto que eso ha cambiado. El cambiar la forma de comer, abandonar ese patrón mediterráneo, ha tenido consecuencias negativas en nuestra salud. La dieta mediterránea realmente es algo, una forma de vida, no solamente es una dieta, pero es un modelo que se originó en la cuenca mediterránea, que es la cuna de la civilización, y que a ella han contribuido pues civilizaciones milenarias muy importantes, pues la egipcia, romana, griega. Es una cultura milenaria que recoge una forma de alimentarse y también un estilo de vida propio de países de esta zona mediterránea, pues como puede ser España, Croacia, Chipre, Grecia, Francia, Marruecos. Y por eso, porque es cultura también, una forma de vida y recoge pues no solamente la dieta, sino es mucho más, pues este valor hizo que la UNESCO la declarara Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad en el año 2010. ¿Pero qué es la dieta mediterránea? Podemos hablar de definiciones dadas por autores, etcétera, pero para dar algo práctico podemos decir que es una dieta basada en alimentos de cercanía y de temporada, con abundante presencia de alimentos de origen vegetal y con valiosas y tradicionales, ricas recetas. En este sentido, dieta mediterránea es más mercado y menos supermercado, que era un poco lo que se hacía pues antes. No es que no haya alimentos de origen animal, también se incluyen obviamente, pero pues se priorizan alimentos de origen vegetal, lo cual tiene una serie de ventajas para la salud y además hay que reconocer que la dieta mediterránea también respeta por su modelo
mucho al medio ambiente, contribuye a la salud del medio ambiente, a la salud del planeta. Por lo tanto, también es un patrón dietético sostenible, ahora que también se habla tanto de esto y que importa a la hora de fomentar un patrón dietético determinado, también interesa que sea sostenible. Realmente es una práctica social la dieta mediterránea, un conjunto de conocimientos, tradiciones, habilidades que van desde el paisaje a la mesa, y así lo define la propia UNESCO. De hecho, es algo social. Si algo tenemos los mediterráneos es que comemos y lo hacemos en compañía. Somos muy sociales. Y esto es una característica muy típica de la dieta mediterránea y también contribuye a las relaciones sociales y luego otros hábitos como una actividad física, el descanso, contribuyen también a la salud de la persona, obviamente. Al calor de este patrón mediterráneo, de esta dieta mediterránea, se han originado recetas, mitos, cuentos, refranes, leyendas. Es una cultura en sí misma. Y hay algo que me gusta mucho del patrón mediterráneo. No prohíbe absolutamente nada. Da un mensaje de moderación. No hay mensajes radicales de prohibición total. Estamos en un tiempo en el que las redes sociales han polarizado mucho el mensaje nutricional. Si yo ahora os digo que el consumo de fruta es sano, me decís, bueno, Ramón no me dice nada nuevo. Pero si os digo que el consumo de lácteos produce cáncer y que la industria nos engaña, os estoy dando un mensaje muy populista y llamativo que me vais a comprar y es muy fácil que mi libro se venda muchísimo más. Las redes sociales han potenciado esa capacidad y mucha gente vive de dar mensajes radicales de prohibición total que a veces muchas personas se creen, pero que no dejan de ser gurús nutricionales que no tienen un mensaje basado en la evidencia científica, pero viven de eso. Realmente la dieta mediterránea pues promueve o prioriza, mejor dicho, determinados grupos de alimentos. Hay grupos de alimentos que se deben consumir con mucha frecuencia y en grandes cantidades. Y hay otros que debo minimizar su consumo en pocas cantidades y puntualmente, salvo alguna patología que lo justifique, que lo prohíba. Por lo tanto, nada está prohibido. Todo se puede comer en su justa medida. Todo depende de la frecuencia y de la cantidad. Y eso es el mundo real, porque en la dieta mediterránea pues hay recetas típicas, hay crema catalana, hay quesadilla, hay turrón, hay recetas típicas, hay dulces, hay todo tipo de cosas, potajes que se pueden consumir de forma ocasional, de hecho, surgen al calor de las fiestas mediterráneas. Por lo tanto, hay que también saber vivir la vida, que es algo que hacemos mucho los mediterráneos o las poblaciones mediterráneas. Aunque yo sea asturiano, pero bueno, estamos en este sentido vinculados a un país mediterráneo y realmente tenemos la cultura mediterránea. Por lo tanto, nunca mensajes radicales, porque además no hay evidencia científica de que la prohibición total o el no consumo de pues, dulces, bollos, nunca jamás tenga ventajas extra ni en el peso ni en la salud. Lo que sí hay que tener claro que lo que yo digo muchas veces de un día es un día, no es un día cada dos, un día, es un consumo pues, semanal, quincenal, en ocasiones especiales. Pero obviamente no puede ser una justificación para decir hoy un bollo, mañana unas galletas y pasado pues una quesadilla. No hay mensajes radicales de prohibición total. Sí hay que tener en cuenta que hay grupos de alimentos que se limitan mucho, pues dulces, carnes procesadas, bollerías, bueno, pues se limitan, pero no están prohibidos. Los consumimos pues de forma puntual, ocasional. Hay que decir que el populismo nutricional tiene sesgo. Estos mensajes que yo estoy diciendo radicales de este grupo de alimentos no, la industria te engaña con el mensaje, pues tiene sesgo. El patrón mediterráneo es un patrón que tiene una gran evidencia científica. Cuando se critica a las universidades, a sociedades científicas, a investigadores, se prohíbe totalmente grupos de alimentos, se dice que hay pues un silencio general comprado por el dinero de la industria. Todo esto que se dice, a veces con medias verdades, pues oculta otros intereses, otros sesgos. Es decir, puede ocurrir que haya alimentos, como puede ser galletas, por ejemplo, que creamos que son saludables porque la industria se ha empeñado mucho en presentarlas y adornarlas como saludables y no son saludables, pero eso es un sesgo claro, evidentemente. La industria le interesa que compres galletas, pero las personas que dan un mensaje populista venden libros y viven de vender libros y viven de dar charlas. Y más charlas y más les van a pagar y más libros van a vender si dan mensajes populistas o si son capaces de dar o conseguir titulares para que les llamen los medios. Si yo digo que el zumo natural es nefasto, me van a llamar. Si digo que un vaso de zumo es una opción, no me van a llamar. Eso es un sesgo económico porque hay mucha gente que vive de eso.
vive exclusivamente de dar ese tipo de mensajes y es su forma de vida. Y viven bien, curiosamente. Sorprendería saber cuánto. Bien, hay grandes estudios como Predimed, Predimed Plus, que son grandes proyectos de investigación y otros muchísimos estudios. La dieta mediterránea se estudia desde hace muchísimos años que han alojado o han presentado o llegan a conclusiones muy favorables en cuanto al patrón mediterráneo, en cuanto a salud cardiovascular, salud metabólica, mejor control de peso, menor riesgo de muchos tipos de cáncer, menor riesgo de deterioro cognitivo, menor riesgo de enfermedad renal, de enfermedad inflamatoria intestinal y de otra serie de enfermedades cada vez más en boga en la sociedad occidental. Curiosamente, cuanto más hemos abandonado pues la dieta mediterránea. Se caracteriza el patrón mediterráneo por ser un patrón muy rico en verduras. Pues sí, verduras de cercanía, de temporada, de mercado. Es muy característico la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es rica en verduras. Las verduras y hortalizas son muy interesantes porque tienen muy poca energía, pero aportan una cantidad importante de minerales, fibras, vitaminas y sustancias fitoquímicas, que no son nutrientes, pero que tienen efectos fisiológicos positivos. Los fitoquímicos son muy interesantes. Se recomienda al menos consumir 2 raciones de verduras y hortalizas al día, aunque lo ideal es tratar de alcanzar al menos unos 400 gramos de verdura todos los días. Y es interesante que una de ellas sea en forma cruda, como puede ser una ensalada. No hay que olvidar que como consecuencia de la cocción de las verduras puedo perder minerales con el agua de cocción y, bueno, como consecuencia del tratamiento térmico, pues también alguna vitamina. Una de ellas cruda es interesante. Una ensalada, por ejemplo, tan rica y tan típica del patrón mediterráneo, de la dieta mediterránea. El consumo de vegetales permite aumentar el tamaño de los platos. Mucha gente cuando está a dieta tiene hambre, pero yo un plato de arroz o pasta o de legumbres con algo de carne y pescado lo puedo aumentar mucho echándole más cantidad de verduras y hortalizas y sin apenas elevar el valor calórico del plato me voy a poder llenar. Y encima al tener más verduras y hortalizas tiene más beneficios extra en cuanto a la presencia de fitoquímicos, etc. De hecho, el consumo de vegetales, de verduras en general, se ha relacionado con una reducción de riesgo de diabetes tipo 2, de algunos tipos de cáncer, de enfermedad cardiovascular y de una serie de patologías. Es interesante consumir o incorporar abundantes verduras a nuestra dieta. Al igual que es interesante incorporar abundantes frutas a nuestra dieta. Las frutas de temporada, frutas de cercanía, también son muy mediterráneas, son típicas del patrón mediterráneo. Las naranjas, o mandarinas o limones de Valencia, las cerezas del Gente, las manzanas de pues aquí, de Asturias, los plátanos de Canarias, que al fin y al cabo pues no hay necesidad de tener que comprar plátanos a otros países cuando los tenemos en Canarias y además es un alimento muy rico, una verdadera golosina muy sano y contribuye su compra a desarrollar la economía del archipiélago y además son muy sabrosos. Pues las frutas también nos aportan una cantidad abundante y significativa de fibra soluble, fitoquímicos, vitaminas, minerales y antioxidantes y realmente ocurre como las verduras. Su consumo frecuente se relaciona con menor riesgo de diferentes tipos de cáncer, enfermedad cardiovascular, etc. Incluso en los diabéticos el consumo de frutas es interesante. A veces en diabéticos tipo 2 se limitan las frutas y se ponen galletas María. Pues no, es un error. Las galletas María son nefastas para un diabético y las frutas son interesantes porque disminuyen ese riesgo cardiovascular que tienen incrementados los diabéticos tipo 2. Se recomienda consumir al menos 3 raciones de fruta al día, mejor fruta entera y obviamente cruda. Pues me tomo una ración de una pera cocida y una manzana al horno, no pasa nada, pero mejor cruda para conservar todas sus propiedades nutricionales. Al menos 3 raciones de fruta al día. Y también es interesante que una de ellas sea rica en vitamina C. Pues mandarinas, naranjas, pomelo, limón, kiwi, fresas, piña, papaya, bueno, en general guayaba, tenemos muchas opciones. Ya que hablo de cultura mediterránea, pues estoy hablando de otras frutas, porque al fin y al cabo, bueno, estoy ahora en una investigación fuera de España y me vienen a la cabeza estas frutas, pero bueno, obviamente hablando de España, pues pomelo, limón, kiwi, mandarinas, naranjas son buena fuente de vitamina C. Por lo tanto, consumir 5 o más raciones de frutas y verduras al día es interesante. 3 o más de frutas, 2 o más de verduras y hortalizas, porque de esa forma reduciremos el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, cáncer, enfermedades cognitivas, enfermedades autoinmunes, obesidad, estreñimiento idiopático y además conseguiremos saciarnos, sobre todo con las hortalizas y verduras, pero también con la fruta. No tiene una densidad energética muy elevada y me permite pues llenarme.
Los lácteos y los huevos también son propios de la dieta mediterránea. Los lácteos, yo soy asturiano, es tierra de lácteos, pero en general toda España es tierra de lácteos. Pues somos un país de quesos. Y el consumo de lácteos es interesante. No es que sean alimentos imprescindibles, pero sí son interesantes. La presencia de lácteos en nuestra dieta ayuda o produce o provoca una serie de efectos fisiológicos beneficiosos. Pues sobre todo cuando hablamos de lácteos fermentados, como puede ser pues, el yogur, pues sobre todo en la versión no azucarada, natural, pues conseguimos reducciones del riesgo cardiovascular, metabólico, mejor control de peso, pero también, aparte de yogures, por supuesto, quesos de calidad, como oveja, cabra, vaca también, pero bueno, muy mediterráneos también. Hay más opciones, no todo va a ser de vaca, aunque muchas veces parece que cuando pensamos en leches de vaca, pero para quesos pues tenemos una gama amplia de quesos de oveja o de cabra. El requesón, el kéfir, la cuajada son opciones también saludables. Y además, los lácteos puede ser una forma de vehiculizar otros alimentos. Puede ser un vehículo para consumir más fruta. Pues a un yogur le puedo echar trozos de fruta o otra serie de elementos interesantes. A un yogur le puedo echar cacao puro, no azucarado, canela, nueces crudas, sin sal, bueno, otra serie de cosas. También los huevos son un alimento típico mediterráneo. Hay estudios recientes que concluyen que incluso el consumo diario de huevos no es perjudicial desde el punto de vista de la salud. Obviamente, todo tiene que tener un equilibrio. Entonces, tampoco voy a comer huevos todos los días porque voy a desplazar a otro tipo de alimentos y además pues será un poco monótono. Pero bueno, eso de 3-4 huevos por semana que se decía antes, pues no es así. Es un mito. Los huevos tienen una proteína de alto valor biológico, pues la albúmina, que será el valor 100 y a partir de ahí se calcula el valor de las demás, o sea que es interesante no solamente por la proteína, sino también por la presencia de vitaminas del grupo B, grasa monoinsaturada, y existen muchas formas de tomar huevo. No solamente tiene que ser cocidos en tortilla francesa, revueltos de muchas formas, al horno en forma de pastel con verduras. Bueno, existen muchas formas de tomar huevos, pero yo digo que tanto lácteos como huevos son grupos de alimentos interesantes. De hecho, podemos seguir un patrón mediterráneo siendo ovo-lácteo-vegetarianos, pero además la dieta mediterránea, la forma más tradicional, pues incorpora también carnes, pescados. Bien, en cuanto a los pescados y mariscos, pues son muy mediterráneos. Tenemos una gran fruta pesquera, siempre ha habido tradición en el Mediterráneo de consumir pescados, que por cierto además son una gran fuente de proteínas de elevado valor biológico y aportan minerales como yodo, vitaminas como vitamina D, de la que se habla ahora que estamos en confinamiento mucho al no tomar el sol, o grasas saludables como los ácidos grasos omega 3 de cadena larga como el DHA o EPA. Hay una elevada evidencia científica, hay una fuerte evidencia científica de que una dieta rica en pescado se relaciona con un menor riesgo cardiovascular. Todo el mundo esto lo tiene bastante claro porque ha oído hablar de los ácidos grasos omega 3, pero es interesante. Y se recomienda ingerir unas 4 raciones de pescado por semana, alternando pues blancos, azules, también aquí podemos incorporar pues mariscos, moluscos, etcétera, cefalópodos. Carnes en la dieta mediterránea también están presentes. Parece que la carne ha sido denostada un poco en los últimos tiempos. Ni tanto valor como a veces se le ha dado, ni tampoco como se le quiere dar ahora. La carne es un grupo de alimento interesante como el pescado. Aporta vitamina B12, proteínas de alto valor biológico, minerales como hierro y zinc. Y bueno, la propia Sociedad Española de Atención Comunitaria recomienda consumir unas 3-4 veces carne por semana. Claro que una ración de carne es unos 100-125 gramos. Entonces, teniendo en cuenta lo que es un cachopo, lo que es un chuletón, pues es bastante menos de lo que estamos acostumbrados. Pero claro, estamos acostumbrados a llenarnos con un filete de ternera gigante y 4 champiñones. Pues no, tiene que ser un filete de ternera pequeño, de pollo pequeño y muchísimos champiñones o muchas verduras acompañando. Pues unas 3-4 raciones por semana, siempre dando prioridad a carnes blancas, como puede ser pollo, pavo, conejo. También podemos comer carne de cerdo, que es interesante desde el punto de vista nutricional, y a lo mejor otras como las carnes rojas, pues limitarlas a un consumo de 2 o 3 veces por mes, según la propia Sociedad Española de Atención Comunitaria. Que se come pues demasiado frecuentemente la carne roja y se come demasiado frecuentemente las carnes procesadas, que también tienen sitio, ¿eh? Obviamente no vamos a negar que lomo embuchado, cecina, jamón, comiéndolos pues eso, de forma no con una frecuencia muy elevada, con una frecuencia pues limitada, también son interesantes. No vamos a denostar, ya digo, a prohibir ningún grupo de alimentos, dejamos claro las bases de que es un patrón saludable, pero nada está prohibido. Muy mediterráneas son las legumbres. Hace 40-50 años se consumían muchas más legumbres que ahora. Y las legumbres son muy interesantes porque aportan una cantidad elevada de proteína vegetal. Son una muy buena fuente de vitamina soluble y también tienen hidratos de carbono
complejos. Y además hay una fuerte evidencia científica de que el consumo, hasta diario incluso, de legumbres puede ayudar a reducir pues la tensión arterial, reducir los niveles de LDL colesterol, que es el colesterol malo, menos riesgo de cáncer de colon y recto, y además puede ser una ayuda en el control de peso y en el control de la glucosa. Se recomienda consumir unas 2-4 veces legumbres por semana, pero podemos consumirlos a diario. Las legumbres son muy bien vistas por todas las sociedades científicas, incluido por la Organización Mundial de la Salud, que las presenta como un buen alimento. También, si algo es mediterráneo, son los cereales. ¿Qué pensar del trigo y Roma, o del trigo y Egipto, o el trigo y Grecia? Obviamente, los cereales son muy mediterráneos. Las espigas de trigo también forman parte del concepto de cultura mediterránea y han sido tradicionalmente la base de la alimentación mediterránea. Aquí, en este grupo, también incluimos las patatas y otros tubérculos, como puede ser el boniato, aunque no sea exactamente, no son cereales, pero bueno, podemos incluirlos aquí a efectos prácticos, y son especialmente interesantes los cereales de grano entero, pues aportan más fibra, más vitaminas, minerales. De hecho, el consumo habitual de cereales de grano entero, como puede ser arroz integral, pasta integral, o un pan elaborado con harina de grano entero, masa madre y fermentación lenta, pues el consumo de este tipo de alimentos es interesante en cuanto a que provoca o disminuye el riesgo de ciertos tipos de cáncer y reduce el riesgo cardiovascular y metabólico, buenos desde el punto de vista de la salud cardiometabólica. O sea que son un grupo de alimentos interesantes. Y sí, antes he hablado de las espigas de trigo, pero si me piden que cierre los ojos y piense en cultura mediterránea en cuanto a dieta, quizás me venga pues un frasco de aceite de oliva, una botella de aceite de oliva o a la mente, o unas aceitunas o un olivo. Pues claro, tenemos la inmensa suerte en la zona mediterránea de contar con la mejor opción posible en cuanto a aceite, que es el aceite de oliva. El aceite de oliva virgen extra es una opción excepcional como aliño, pero incluso también para cocinar. El uso habitual, el consumo habitual de este tipo de aceite se relaciona con menos riesgo cardiovascular, enfermedades cardiovasculares de corazón, arterias, etcétera, y metabólicas, como puede ser diabetes tipo 2, síndrome metabólico, etcétera. Frutos secos. Los frutos secos también son un alimento muy interesante y muy mediterráneo, aunque se han dejado de consumir un poco. Mucha gente tiene miedo a consumir frutos secos porque saben que su base energética es elevada y creen que engordan mucho, y por eso no los incluyen tradicionalmente en la dieta. Pero sí los debemos incluir en la dieta. El consumo habitual de frutos secos no se relaciona con un exceso de peso corporal. Claro, a las dosis razonables se recomienda consumir 3-7 raciones de frutos secos por semana, entre unos 20 y 30 gramos en una ración. Si como cantidades pues brutales o demasiado elevadas o desproporcionadas, pues romperé la avanzada energética y ganaré peso. Pero esas dosis no, porque además es curioso, ya que parece que su inclusión o que los frutos secos de alguna forma elevan el efecto termogénico, facilitan la oxidación de las grasas, tienen un elevado poder de saciedad y además no se aprovecha toda su densidad energética porque no son pues muy digestibles. Como bien se sabe, cuando uno come muchos frutos secos pues lo puede ver fácilmente. Su riesgo pues es cuando los consumimos pues fritos con sal, por ejemplo, que disparan las calorías al ser fritos, a veces con aceites de mala calidad, y con sal que disparan la ingesta de sodio. Pero las versiones crudas o tostadas son interesantes, son una buena forma de aportar proteínas vegetales, fitoesteroles, fitoquímicos, vitamina E, etc. El consumo habitual de frutos secos pues, se relaciona con una reducción del colesterol, menos riesgo de patologías cardiovasculares, cáncer, enfermedades metabólicas. Es interesante consumir frutos secos. Ya digo que crudos o tostados, parece que ambos son interesantes. Sí que parece, en algunos estudios que he podido revisar, que cuando se consumen en forma cruda y no tostada, parece que pueden ser preferibles desde el punto de vista de nuestra microbiota intestinal. Pero bueno, ambas opciones son adecuadas. Como crudos, pues genial. Los azúcares. Bien, claro que todo el mundo tiene claro que no debemos abusar de los azúcares libres. Los azúcares libres son los que, según la Organización Mundial de la Salud, incluyo yo cuando, por ejemplo, en casa quiero endulzar mis fresas o mi yogur echando sacarosa, azúcar de mesa. Son los que la industria alimentaria me echa a las natillas para que sepan más dulces. Son los que el cocinero me echa a la tarta de queso para que sepa más dulce. O son los que están presentes en la miel, en la mermelada, en los siropes, o los que están presentes en el zumo. Sí, incluso en el zumo de naranja natural, hecho por mí mismo sin azúcar añadido. Esos son azúcares libres. Si fuera fruta entera, no, porque ya es azúcar intrínseco y se considera que no es un problema. Son los azúcares libres a los cuales debemos vigilar
porque muchas veces los consumimos de forma oculta, sin darnos cuenta, aunque yo no tenga ni siquiera azúcar en casa. La Organización Mundial de la Salud recomienda que aporten menos del 10% de las necesidades energéticas totales diarias. Y dice, aunque esto ya es con menos evidencia científica, que si lo reduzco por debajo del 5% pudiera haber pues beneficios extra. Bueno, en realidad pues no debería sobrepasar unos 7 terrones de azúcar al día, o su cantidad equivalente, cuando pues, son los que metió la industria alimentaria, etc. Por lo tanto, pues sí, hay que limitar los azúcares simples, pero no están prohibidos. No me están diciendo que yo no pueda tomarme un poco de miel, aunque sean azúcares libres, en el desayuno, o no puedo tomarme un vasito de zumo en el desayuno natural sin azúcar añadido, o no puedo tomarme un poquito de azúcar en el café. Lo que sí tengo que tener claro, que tengo límites, y también tengo que tener claro que los ultraprocesados como bollos, galletas, etcétera, llevan dosis masivas de azúcares ocultos y muchas veces es lo que hace que dispare el consumo de azúcares. Y es que el exceso de azúcares libres se relaciona con más riesgo a algunos tipos de cáncer, de obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, etcétera. Por lo tanto, hay que limitarlos. Igual que hay que limitar, pues, todo lo que podemos llamar ultraprocesados. No solamente ya porque tengan azúcares simples, que lo acabo de decir, sino por la cantidad de harinas refinadas que presentan, aditivos, sodio, muchas cosas que no son para nada interesantes. Cuando hablamos de ultraprocesados, según la clasificación NOVA, nos estamos refiriendo a aquellos alimentos en cuya elaboración se parte ya de ingredientes procesados, es decir, es muy, no lleva ingredientes frescos que podamos identificar en los mismos. Pero para entenderlo, pues bollos, napolitanas, croissant, galletas, pasteles, bueno, en definitiva, lo que sabemos que no está prohibido, pero que es un consumo puntual para el disfrute, Y recuerdo cuando yo era pequeño ir a casa de mi abuela, bueno, viví con mis abuelos de pequeño, recuerdo abrir la despensa y el olor característico provocado por la caja de especias. Todo el mundo tiene una caja de lata, y me llegas, mi abuela también, y la hermana de mi abuela también, una lata dentro de la cual había especias y hierbas aromáticas. Pues había romero, pimentón dulce, laurel, canela, clavo de olor, nuez moscada, etc. Eso es muy mediterráneo y eso es muy propio de la cultura mediterránea y de las recetas mediterráneas. Esto permite dar sabor, olor, aroma a los platos y los enriquece en fitoquímicos que tienen ventajas extra para nuestra salud. Pero hoy en día esto se ha abandonado un poco y le echamos a todo mayonesa, ketchup, mostaza, tomate frito industrial cargado de sal y de azúcares. Y bueno, un consumo puntual no es un problema, pero en el día a día deberíamos utilizar estas cosas para potenciar el sabor, para reducir la necesidad de sal y de salsas grasas, y porque además tendremos beneficios extra para nuestra salud. Por ejemplo, he leído un reciente metaanálisis donde se concluía que el consumo entre 1 y 3 gramos de canela diaria, al día, de canela en polvo todos los días, reducía los niveles, de una forma estadísticamente significativa, los niveles de LDL colesterol, elevaba el HDL colesterol, que es el colesterol bueno, reducía triglicéridos y mejoraba el control de la glucosa. O sea que, bueno, este tipo de elementos son interesantes y además hacen mucho más grata nuestra comida. No hace falta abusar de salsas industriales para dar sabor a los platos. No, ni mucho menos. Especies, hierbas aromáticas y otras opciones: apio, pimiento, zumo de limón, cáscara de limón, zumo de naranja, cáscara de naranja, vinagre, ajo, cebolla, tomate. Da lugar a sabores adecuados y encima pues obtengo sustancias interesantes. En la década de los 60, pues más de la mitad de nuestra dieta era verduras, frutas, cereales y legumbres. Pero todo esto ha cambiado, ha caído de forma espectacular el consumo de legumbres, también el consumo de patatas y pan ha caído de forma importante, y encima el pan que consumimos es de peor calidad, aunque bueno, ahora la legislación de julio pasado podemos saber que cuando lo compramos ya es de calidad, si se cumple la ley, pero se ha incrementado a cambio el consumo de carnes y de muchísimos alimentos ultraprocesados. Estaba leyendo un estudio en que participé hace poco, que era sobre desayunos y meriendas en niños de España, pero también en adultos, y veía que tanto en el desayuno como en la merienda, un tercio de los niños incluían de forma habitual y diaria bollería industrial. Eso no era antes. Todo el mundo tenemos claro cuando éramos niños y que íbamos el domingo al kiosco a comprar con la paga algo extra, pues un huevo Kinder, vamos a decir la marca, ¿por qué no? Un donus o una palmera de hojaldre era puntual, pues eso no hace ningún daño, permite disfrutar, pero esto se ha convertido en algo habitual. Ya digo que un 30% de los niños en estos estudios incluían ese tipo de alimentos en el desayuno o en la merienda, galletas, etcétera, etcétera. Antes pues había 2 marcas de galleta, María, Chiquilín, pues ahora tenemos
cientos de marcas de galletas que no sabemos ni cuál elegir. Entonces, esto ha cambiado bastante y este consumo diario pues, ha tenido estos problemas por la salud, un incremento brutal en las kilocalorías, sodio, grasas saturadas, azúcares libres, lo cual ha incrementado el sobrepeso. Ahora, pues sabemos que en algunos aspectos somos líderes en Europa, obesidad, enfermedad cardiometabólica, etc. Y bueno, podríamos debatir mucho sobre estos cambios. A veces se habla de estar más tiempo fuera de casa, de pues, cambios en el modelo familiar. Pero bueno, es cierto que elaborar la comida en casa lleva una serie de ventajas, porque podemos evitar muchos alimentos ultraprocesados, pero tampoco es disculpa, porque muchas veces yo puedo llevarme perfectamente la comida en un tupper, me puedo comer un bocadillo que puede ser muy mediterráneo, si el pan es de calidad y lo que va dentro es interesante, me puedo llevar frutas, me puedo llevar un trozo de queso. Hay muchas opciones saludables. A veces decimos, bueno, es que yo no tengo tiempo en la merienda, me es muy rápido abrir un trozo de galleta, una caja de galletas y comérmelas. Pues pelar 2 mandarinas es muy rápido, o abrir un yogur y echarle unas nueces. A veces es la disculpa. Realmente es así. De hecho, muchas veces, pues yo que en consulta trato con deportistas a veces, pues me dicen, no, mira, a la media mañana, Ramón, lo más fácil es que me des una barrita energética. Pues mira, yo muchas veces digo que la mejor barrita energética es un plátano o una mandarina, pero un plátano, por ejemplo, un plátano tiene un envoltorio muy bonito y llamativo, amarillo y bonito, es biodegradable, pues se produce en el país, contribuye al desarrollo de la economía del país, es saludable, es sostenible y me aporta energía, y la matriz alimentaria frutal es muy interesante, mucho más que una mezcla de nutrientes pues llevada a cabo por la industria alimentaria. Por lo tanto, a veces yo digo que es disculpa. ¿Y cómo cocinar? Pues importan los alimentos, pero también importa cómo se cocine. Técnicas como vapor, plancha, horno, papillote son las más interesantes, y a cambio no prohibir, pero sí reducir fritura, rebozados, empanados o guisos con mucha grasa. También puedo guisar con poca grasa y con especies y hierbas aromáticas. También interesa no cocinar mucho a alta temperatura los alimentos, porque se pueden originar los compuestos aromáticos policíclicos en toda esa zona requemada, y el consumo habitual de ese tipo de elementos pues se relaciona con más riesgo de algunos tipos de cáncer. Por lo tanto, no pasa nada por hacer una parrillada un día y tener ahí pues las costillas bien doraditas, pero no es bueno hacerlo habitualmente. Ese tipo de cosas no es interesante. Los robots de cocina permiten minimizar mucho estos riesgos porque controlo mucho la temperatura y la cocción de los alimentos, y además me ayuda muchas veces a la falta de tiempo, porque son una ayuda, una nueva tecnología en la cocina, son una buena ayuda en este sentido. Para mantener la dieta mediterránea con el estilo de vida actual, pues es importante planificar la compra. Si no planificamos la compra y vamos al supermercado a comprar un poco según nos va apeteciendo por sensaciones, pues voy a comprar cosas que no debo. Lo mejor es planificar la compra, porque voy a ahorrarme dinero y voy a conseguir beneficios en la salud. Y debo preferir alimentos de cercanía y temporada, más de mercado. Eso no quiere decir que no vas al supermercado. Dentro del supermercado hay mercado, hay zona de frutas, verduras, etc. Hay que ir más a esa zona. Los productos de temporada y cercanía generalmente son más baratos, menos coste medioambiental y contribuyen al desarrollo de la economía local. Y planificar los menús familiares. De poco sirve decirle, hijo, tú tienes de postre fruta, pero yo aquí tengo mi cuajada con chocolate por encima, o mis natillas avainilladas y les echo un par de galletas napolitanas. Eso hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, una dieta mediterránea e interesante debe ser rica en alimentos de origen vegetal, abundante de frutas y verduras, que incluya varios días legumbres, incorpore habitualmente frutos secos, cereales de grano entero, que prime o priorice el aceite de oliva como aceite de elección, que sea moderada en kilocalorías. Puedo llenarme sin muchas kilocalorías. Ya dije antes que incrementando la cantidad de verduras y hortalizas, pues voy a poder llenarme sin pues disparar mucho el valor energético de los platos. Que incluye alimentos de origen animal, priorizando pescados sobre carnes, donde pues sobre todo doy importancia a carnes blancas como pollo, pavo, conejo. También incluyendo huevos y lácteos, interesantes los fermentados, también los quesos, como no, pueden ser interesantes, y en la que minimicemos alimentos ultraprocesados y limite las carnes procesadas. Cuando sigo este patrón, hago actividad física, me relaciono socialmente, me expongo al sol de forma responsable, siguiendo los consejos de los dermatólogos, pues todo esto se relaciona con mejoras en nuestra salud, con menor riesgo de padecer enfermedades crónicas, metabólicas y cardiovasculares. Hidratarme. También es importante hidratarme. Si tengo sed, debo beber agua. Si no tengo ninguna patología que lo justifique, la sed es la mejor sensación de la cantidad de agua que tengo que beber para hidratarme.
Se habla de 4 o 6 vasos al día, depende también de la persona, de la temperatura, de la actividad física que haga, de varios aspectos. Pero sí, las bebidas para hidratarse, es decir, cuando yo tengo sed, lo que debo beber es agua. ¿Pasa algo por beberme un día un refresco? No, me puedo tomar un bote de refresco que no hay ningún problema, azucarado o no azucarado, tampoco pasa nada. Si tengo diabetes o quiero ahorrarme calorías, me lo tomo no azucarado, pero tampoco pasa nada por tomarse un refresco azucarado puntualmente. No vamos a ser exagerados. Eh, pero hablo de cultura mediterránea. Y si hablo de cultura mediterránea, no estaré diciendo la verdad si no hablo de las tradiciones milenarias. Y si hay algo mediterráneo, es la cerveza, el vino, el cava o las sidras. Las bebidas fermentadas son también milenarias. Bien, no vamos a dejar a dar un mensaje falso. Si tienes sed, bebe agua. Es la opción más saludable. Para el disfrute, dentro del patrón mediterráneo, en personas adultas sanas, mujeres no embarazadas, si se consume de forma moderada dentro de ese patrón, pues un poco de vino, un poco de cerveza, un poco de cava, pues obviamente no es un problema y además es cultura mediterránea y yo siempre digo que la vida se debe disfrutar. Bien, teniendo claro que la bebida para hidratarse y para tener sed es el agua y lo otro forma parte de esa cultura dentro de ese patrón, pero ojo, porque con esta disculpa de que la cerveza y el vino es bueno, pues mucha gente toma demasiado y obviamente eso sí que supone un riesgo. Lo que sí debo dejar claro, y he visto que a veces se han dado mensajes radicales diciendo que jamás un vaso de vino, que jamás una cerveza, a mí me gusta dar un mensaje para el mundo real. Soy mediterráneo, yo apenas bebo puntualmente, pero no voy a negar que entiendo que dentro del patrón mediterráneo de ese consumo, y además repasando estudios observacionales, a mi entender, no es un problema, digo, personas adultas sanas, mujeres no embarazadas y un consumo responsable y muy moderado. Ojo, para beber agua. También los refrescos no son un problema. Actividad física. La actividad física es interesante porque mejora la salud cardiovascular y metabólica, ayuda a mantener un porcentaje de grasa aceptable y mantiene la masa muscular y la densidad ósea. Esto es importante. Entre los 25 y los 75 años es muy típico que una persona pierda unos 11 kilos de músculo y gane de grasa. Y eso no es ya cuestión de estética, tiene consecuencias en que es menos libre, es decir, menos calidad de vida porque es más dependiente. Además, más resistencia a la insulina, menos densidad ósea. Es decir, hay una serie de consecuencias negativas que no va a interesar. Por eso la actividad física es importante para mantener la masa muscular. Al igual que dormir bien, es verdad que cuando duermo poco el gasto energético se incrementa, entonces puedo decir, bueno, ya que duermes poco, gastas más energía y pierdes más peso. Pues sí, hay estudios que concluyen que al dormir poco se puede aumentar hasta un 5% el gasto energético total, pero también se producen alteraciones en neuropéptidos que provoca, y alteraciones en ritmos circadianos que acaban provocando una mayor ingesta de justamente los alimentos que no debo y al final eso provoca un incremento del peso corporal y un mayor riesgo cardiometabólico. Sí es verdad que parece que el hecho de que estar despiertos nos haga comer más es un mecanismo evolutivo para en un momento en el que podemos estar expuestos a depredadores consumamos más energía para estar alerta. Hoy en día que pues ese problema no existe y encima hay una alta densidad energética y un ambiente obesigénico, pues obviamente es un problema. También mejor evitar experimentos. Ya dije que hay otras estrategias estéticas alternativas. Yo voy a escribir un libro sobre eso, sobre dieta cetogénica, ayuno intermitente, paleodieta, ayuno o cronodieta. Y sí, tienen utilidad. No voy a ser yo el que denoste patrones alternativos que además a veces he utilizado en consulta para tener más pacientes. Pero en general, la mayor evidencia científica disponible, también por número de estudios y porque está bien estudiada, tanto en estudios observacionales como ensayos clínicos, es el patrón mediterráneo, que es mi preferido. No existen los superalimentos. Muchas veces os dicen, tómate una onza de chocolate puro al día, tómate unas bayas de goji o tómate no sé qué del Himalaya que te va a, entre comillas, ser capaz de compensar lo mal que haces las cosas. Pues no existen los superalimentos. Lo que existen son patrones dietéticos generales. Si tú comes en general de una forma saludable, como es el patrón mediterráneo, tendrás beneficios para la salud. Y una vez que haces eso, pues a lo mejor incluir un extra como chocolate con mucho cacao, como frutos rojos, como alguna cosa así, puede ser la guinda del pastel, pero el pastel son los hábitos de vida en general y el patrón dietético general. También quiero hacer, se me había pasado, referencia a los zumos.
Tomarse un vaso de zumo natural no azucarado al día no se relaciona con más riesgo de exceso de peso corporal ni con más riesgo de diabetes tipo 2, a pesar de que haya gurús nutricionales que os dicen que el zumo es como un ultraprocesado. Es falso y hay una alta evidencia y muchos estudios que así lo demuestran. Aparte, obviamente, tenéis que pensar que lo dice el sentido común. O sea, que no os den mensajes radicales para conseguir titulares en prensa, entrevistas y luego vender libros y vivir de eso. I love dieta mediterránea. Consume más alimentos vegetales y frescos y menos animales, pero no están prohibidos. Minimiza los alimentos ultraprocesados. Elige alimentos de temporada y cercanías. Utiliza aceite de oliva. No pierdas la cultura tradicional mediterránea. No pierdas las recetas tradicionales. Dedica un tiempo a la cocina, que tampoco hace falta tanto. Hay robos de cocinas. La dieta mediterránea existe. Que hay personas que dicen que no existe. Existe. Y puede hacer mucho por tu salud. I love dieta mediterránea. Y ha sido un verdadero placer.